Continuamos. Ahora vamos a hablar del recuerdo anatómico del antebrazo, del carpo, la muñeca y de la mano. ¿Perfecto? Entonces vamos a empezar con el antebrazo. ¿Ya? En el antebrazo vamos a hablar los puntos. Estos cuadros que pongo son los puntos que tú tienes que quedar grabado de lo que vemos. Por ejemplo, en el antebrazo que tienes que saber, el olecrano, no te olvides que es parte del cubital y es el punto de inserción del tríceps. Pregunta examen. La apófisis coronoides es el punto de inserción del braquial y también es parte del cubital. Pregunta examen. Luego hay que ver el tubérculo bicipital que está ¿dónde? Está en el radio, ¿no es cierto? Y se encarga de la inserción del bíceps, Perfecto. También es el tubérculo de Lister, que es importante. Luego la corredera de los extensores. Esto es importantísimo, al menos para anatomía. La corredera de los extensores son canales ligamentosos que se forman, son 6 correderas que se forman, donde van a transcurrir diversos ligamentos en la parte posterior de la muñeca que sirven para extender los dedos de la mano, muy importantes, ¿ya? Vamos a ver la membrana interósea, que es la que une tanto el cubital, ¿no es cierto?, con el radial. Al medio está la membrana interósea que se encarga de es una sindesmosis que se encarga de pegar los dos huesos para que nunca se separen. El ligamento de Wakenbeck es importantísimo también en la articulación radiocubital. Los músculos de la celda anterior, sus capas, los músculos de la celda externa y de la celda posterior. ¿Perfecto? Muy bien, luego en el carpo vamos a ver la mnemotecnia clásica de los huesos del carpo. Acuérdate, esepipis, tra, gra. ¿Ya? Escafoides, semilunar, piramidal, pisiformes, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. ¿Ya? Ese es el orden de los huesos del carpo que vamos a ver adelante, que es importante que recuerden. ¿Ya? Los dedos van del 1 al 5, el dedo 1 es el gordo, ya vimos, el primer dedo. Las articulaciones radiocarpiana inferior, la radiocarpiana propiamente, es condílea, la mediocarpiana, doble condila, y la intercarpiana son artrodias, ¿no? O sea, los huesos entre los carpos son artrodias, no se mueven, y la carpometacarpiana es una artrodia, ¿no es cierto? Y después las falanges vas a tener acá, las diferentes articulaciones de la mano, ¿no, chicos? Muy bien. Las articulaciones en la mano tenemos la trapecio metacarpiana, la metacarpofalángica del pulgar, las metacarpofalángicas e interfalángicas, ¿no es cierto? Son diartrodias, los músculos de la región tenar, hipotenar y los de la zona intrínseca, central, perdón, ¿ya? Hay músculos intrínsecos de la mano que están dentro de la mano y los extrínsecos que están en el antebrazo, chicos, en el antebrazo. Muy bien. En osificación del carpo es importante saber que según el grado de osificación del carpo tenemos la edad ósea. La edad ósea está en función de la osificación del carpo, ¿ya? Las incisiones musculares en el carpo son en la segunda fila de huesos, ¿ya? El pisiforme es un sesamoideo del cubital anterior, pregunta del residente en España, ¿ya? La tabla anatómica es importantísimo porque por ahí en el fondo discurre la arteria radial, y el dolor en la tabaquera puede significar fractura de escafoides. Perfecto. El túnel carpiano, no te olvides, por donde pasa el nervio mediano, y el canal de Guyon por donde pasa el nervio cubital, ¿ya? El test de Allen se usa para cuando uno va a hacer un AGA para comprobar la anastomosis de la circulación cubital con la radial. Vamos a ver los músculos flexores volares, dorsales, inclinadores y los inclinadores radiales y los cubitales. Este es un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver perdón, en esta última parte del capítulo. Entonces empecemos. El antebrazo está conformado en su sistema óseo por este gran hueso que es el cúbito, y este pequeño que es el radio. Pero ojo, el radio es pequeño hacia proximal, pero en distal se invierten las relaciones. Y la gran apófisis estiloides del radio es mucho más grande que la apófisis estiloides del cúbito, y esta es la que se encarga de formar la articulación del carpo. Perfecto, el cúbito no, es el radio. ¿Está bien? Muy bien. Entre ambos huesos, como ven acá, tienes una articulación radiocubital, acá radiocubital proximal, tienes la membrana interósea, toda esta lámina que lo mantiene unido, y la articulación radiocubital distal. Pregunta de examen. Luego tenemos acá esta punta que es la apófisis coronoides,
coronoides. Entonces, acá está la tuberosidad del cúbito debajo de la coronoides, que dijimos que ahí se insertaba ¿quién? Muy bien, el músculo braquial. Luego tienes acá una cuerda oblicuo, que es parte extensiva de la membrana interósea. En el radio te pasas acá, tiene su cuello delgado donde se fractura. Acá es un lugar frecuente de fracturas, y también en la cabeza del radio. ¿Está bien? La cabeza. La tuberosidad que está debajo del cuello, la tuberosidad del radio, donde se inserta ¿qué? El músculo bíceps. El músculo bíceps. Perfecto. No te olvides que el cúbito se articula al radio acá, y acá hay un ligamento anular. Lo voy a dibujar. Ahí está. Es un ligamento que envuelve y da la vuelta al radio, y le hace como una una bufanda sobre la cual, o un rodillo sobre el cual gira el radio. ¿Está bien? Entonces eso es una articulación, se puede decir cilíndrica, correcto. Es una articulación, acá este radio gira alrededor de este ligamento, el ligamento adular del radio, y es una articulación que comúnmente se llama en pivote. Una articulación en pivote. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos bajando y hablamos acá de los estiloides, que lo vamos a ver a detalle en el carpo. No te olvides acá el borde del cúbito. Miren, cuando el paciente prona, o sea, tú llevas tu mano de la posición anatómica, la llevas mostrándonos el dorso, ¿no es cierto? Acá estás mostrándome la palma, acá me muestras el dorso, estás pronando tu antebrazo. El que pasa adelante es el radio, ¿te das cuenta? Pasa adelante es el radio en la pronación, ¿ya? En la parte posterior tenemos varios surcos para los músculos que pasan por la parte posterior, pero básicamente este gráfico es para que veas cómo en la pronación el cúbito es el fijo y el que gira sobre su eje es el radio, porque te dije que tenía la articulación en pivote del ligamento anular de la articulación radiocubital. ¿Perfecto? Muy bien, pues la parte ósea, listo. Ahora vámonos a una parte muy importante del antebrazo, y bueno, es la articulación con el brazo, ¿no? Que viene a ser la región del codo. Entonces, la diáfisis humeral termina acá en una línea imaginaria que pasa encima de ambos epicóndilos. ¿Está bien? Entonces, es justo debajo de la cresta supracondilia. Entonces, la cresta supracondilia medial, cresta supracondilia lateral. No te olvides, el radio está hacia medial y el cúbito hacia lateral. Perdón, el radio está hacia lateral y el cúbito hacia medial. La mnemotecnia es: ¿cuántas falanges tiene tu meñique? 3, ¿no? ¿Cuántas sílabas tiene el cúbito? Perdón, 3. Cúbito. ¿Cuántas falanges tiene tu primer dedo, el dedo gordo? 2. Radio. Es la mnemotecnia. ¿Está bien? Muy bien. Pues no se olviden que acá el húmero tiene su cresta. Esta es la paleta humeral. Esto que ves acá es la paleta humeral. Esto que estoy delineando es la paleta humeral. Esa paleta humeral tiene la fosa coronoides o coronoidea, que recibe la apófisis coronoides del cúbito. ¿Para qué sirve? Para fijar en la flexión el punto máximo de flexión posible. Esto ancla acá y se deja. La flexión deja de ocurrir. ¿Está bien? Acá tienes una fosa radial que es justo para la cabecita del radial, que es menos importante. Y lo más importante son el cóndilo y la tróclea. El lado lateral tiene un cóndilo para recibir a la cabeza del radio, ¿no es cierto? Es una articulación condílea. Y la parte medial tiene una tróclea para recibir, o una garganta, ¿no? Trócleo garganta, para recibir a la articulación cubital, que es troclear. Entonces el codo tiene una articulación entre el húmero y el antebrazo, condílea con el radio, troclear con el cúbito. Y además, entre el radio y el cúbito hay una articulación, dijimos, en pivote, por el ligamento anular. Entonces la articulación del codo, tiene 3 componentes, ¿no es cierto? La condilia, la troclear y la anular. Las 3 articulaciones del codo. En la parte posterior tenemos claramente esta gran apófisis, que dijimos que la apófisis o el olecrano, la apófisis cubital mayor o el olecrano, que es su principal nombre. Este olecrano se inserta en la fosa del olecrano y es el encargado de limitar, esta fosa limita
con el olecrano estabilizan el brazo en extensión para que no produzcas más extensión. ¿Quién es el músculo grande que se inserta acá? El tríceps. El tríceps, perfecto. Muy bien, ahora pasemos, entonces la parte posterior del codo ya está lista. Antes de avanzar, vamos a ver cómo estamos en codo, tenemos que ver la anastomosis del codo. Es importante. Entonces vamos a recordar lo que vimos en la parte anterior de la clase. Acá llegaba la subclavia, ¿verdad? La subclavia, apenas pasaba la primera costilla, se transformaba en axilar. Segmento 1, segmento 1, segmento 1, segmento 2, segmento 3. Hasta acá, 3. Entonces el 1 dijimos que a una rama, que a la torácica superior. El segmento 2 daba 2 ramas, ¿no es cierto? Este es el tronco toracocromial y la torácica lateral, ¿no es cierto? Superior lateral. Y el tercer segmento que daba la circunfleja y de la escápula y las 2 circunflejas humerales. ¿Está bien? Son los 3 segmentos que lo vimos ayer. Luego, una vez que pasas el borde del pectoral mayor, porque no te olvides que la arteria axilar se dividía en 3 por el pectoral menor, ¿verdad? El pectoral menor dividía en 3 segmentos. Pero el pectoral mayor da el cambio de nombre de la axilar a la braquial. Entonces acá se va arteria braquial. La arteria braquial baja como una sola gran arteria y en la fosa cubital se divide en 2. En la arteria radial hacia exterior y en la arteria cubital hacia medial. Pero en su camino, nuestra gran rama, que es la profunda del brazo o braquial profunda, que se inserta para inervar toda la celda posterior del brazo, y mira cómo sube esta ramita que recurre para anastomosarse con las circunflejas. De esa forma, este segmento está claramente anastomosado para que no haya problemas de perfusión. Luego, esta profunda del braquial profunda,